Buenas tardes, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en un viernes de agua y café. Este episodio es un poco especial con la celebración de esta semana, que el 17 de mayo pues se celebró el Día Mundial de Reciclaje. En ese mismo contexto pues damos paso a este agua y café con que lo va a llevar a cabo una persona, un panameño, Diego Ferro, que nos va a platicar un poquito más de lo que es Costa Recicla y pues todo ese contexto de darle una mejor disposición final a nuestros desechos. Cabe destacar que Diego Ferro es un egresado del Sterling College con una licenciatura en Business Administration and Marketing y pues también tiene un máster en lo que es Business Administration, un MBA en la Universidad de Arkansas. Cabe destacar pues que él es el vicepresidente de esta fundación y pues nos va a platicar un poquito más de cómo surge todo esto de tener esta fundación y cómo liga su vida profesional con la disposición final de los desechos. Vamos a darle paso a Diego, que nos acompaña desde la cuenta de Costa Recicla. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, tranquilo, aquí listo para compartir un poco. Perfecto. Como siempre damos un contexto en la parte de cómo surge ese hecho de querer interesarse en un tema de agua, energía o ambiente, pues queremos saber un poquito quién es Diego Ferro y cómo surge ese interés de pues darle una mejor disposición a lo que son los plásticos, teniendo pues mucho que ver en el Business Administration y darle ese paso a la parte ambiental. Bueno, la verdad es que a mí siempre me enseñaron desde chiquito a si voy a hacer algo, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y hay que buscarle las soluciones a los problemas, no dejarlos de un lado y tratar de siempre de encontrar algo que nos mantenga en armonía. Y digamos que gracias a muchos factores diferentes a lo largo de mi vida de joven, de adolescente e inclusive de universitario, pues terminé en un grupo de amistades que empezamos a formar Costa Recicla casi que de manera orgánica y sin saber qué tipo de objetivo final queríamos tener. O sea, aparte de empezar es ponerse las manos a la obra y decir, vamos a investigar más acerca de este problema. O sea, cuando nosotros empezamos a investigar el reciclaje alrededor del 2012, pues nos dimos cuenta que este era un tema que no se hablaba casi nada en Panamá, que cada uno de nosotros teníamos experiencias diferentes desde la universidad, tanto de vivir en Panamá y todas las costumbres que normalmente existen en la mayoría de las casas que hoy en día todavía están en Panamá. Un solo tambuche y allá va todo y no sabemos dónde termina y nadie se lo pregunta normalmente, ¿no? Entonces, entrar en ese proceso de investigación, se puede decir, fue todo un challenge para el grupo, pero nos ayudó a sentar las bases de Costa Recicla y de empezar a crecer como grupo, ¿no? Súper cool que la idea haya empezado desde muy temprano, porque YPN pues trata de acercar a esos jóvenes, tanto que ya sean profesionales como estudiantes, y pues a eso estamos ligados por medio de estos conversatorios para pues darle paso de que no necesariamente tienes que ser un súper profesional para que pues surjan esas ideas o esperar hasta graduarme para tener una idea mucho más ligada con el ambiente y empezar a actuar. Bien, sabiendo que pues Costa Recicla es esa fundación que empiezas a armar, cuéntanos qué es Costa Recicla. Bueno, cuando empezamos como grupo, el objetivo siempre fue tratar de buscar las soluciones a este problema. Sabíamos que hablar de desechos o de basura, que es normalmente como se trata en Panamá, no estábamos hablando de resolver un problema que nos iba a tomar 6 meses o un año, como una carrera de velocidad no era, definitivamente una carrera de resistencia. Entonces nos enfocamos en literalmente entender el problema y ver cómo podíamos ofrecer soluciones. Y hemos encontrado que la misión de la Fundación está desde el plano educativo, de hacer educación ambiental, de explicarle a las personas, a nuestros seguidores y a todas las personas
que tienen un interés y una voluntad para hacer esto de manera adecuada, pues cómo lo deben hacer o darles las mejores recomendaciones posibles para reducir su consumo, reutilizar lo que generen como desechos y entender qué se puede reciclar para hacer esa debida separación de los residuos en casa. Perfecto. Habiendo mencionado pues el término de desechos, ¿nos podías explicar un poquito qué es eso de manejo de desechos sólidos? Chuzo, eso es un mundo, definitivamente. Y todo empieza desde las materias primas, o sea, los recursos naturales o inclusive algunos recursos inorgánicos que el ser humano ha desarrollado para desarrollar productos a través de la invención y de la creatividad, definitivamente, que entran en nuestra cadena de distribución, ya sea para alimentos, sea para medicina, sea para cualquier tipo de necesidad humana. Y esa cadena siempre va a terminar generando un desecho, por donde lo veas. Entonces, esos desechos necesitan ser tratados y es algo que por muchos años ha sido dejado pues de un lado o no tomado como una prioridad definitivamente y nos estamos dando cuenta a lo largo de los últimos años pues las consecuencias que han tenido estas decisiones para nuestro planeta y por eso es que esta cadena de lo que se termina generando en desechos pues tiene que regresar lo que más se pueda a la misma y eso aboga por una economía circular donde se consumen menos materias primas, se recicla lo que se puede y como en todo siempre va a haber un desecho residual con el cual no se puede hacer nada y es clave que entendamos eso porque hay muchas personas que se frustran que tengo esto y no lo puedo reciclar, pues lamentablemente esa es la realidad, somos humanos, somos imperfectos, hemos creado cosas que a veces son muy complejas de reciclar y esas son cosas que hay que entender y empezar a tomar decisiones correctas como consumidores conscientes que podemos llegar a ser todos para obviamente no tener esos productos de vuelta en las calles o en los ríos y a su vez en los océanos. Sin duda, con el simple hecho de estar vivos ya es una parte de contaminación, así que todo lo que hagamos de aquí a que desde que nacemos va a dejar un rastro. Uh Entonces, -huh. sí es necesario tener esa mentalidad de buscar las mejores formas más amigables con el ambiente y no frustrarse en el intento porque puede tomar muchos años y puede tomar mucho tiempo en adaptarse, pero hay que empezar por algo. Sabiendo pues un poquito lo que es Costa Recicla, es muy interesante saber si pues dentro llevan alguno o algunos proyectos en donde los jóvenes pueden unirse y apoyar a participar en toda esta fundación que ustedes tienen. Claro que sí, consistentemente necesitamos de caras nuevas y de caras frescas que se puedan sumar a la fundación. Nosotros hacemos actividades una vez al mes con nuestro drive-thru de materiales donde recibimos normalmente mucho apoyo de jóvenes definitivamente y estamos por sacar nuevas iniciativas, conversatorios para incluir a las personas que quieran escuchar un poquito más de temas diferentes desde el plano ambiental y hay muchas oportunidades dentro de las cosas que pasan en Panamá específicamente y que pasan a nivel mundial que requieren de ese tiempo, de ese interés, de esa voluntad de investigar y siempre vamos a necesitar apoyo. Como todas las ONGs en Panamá trabajamos con las uñas, así que todo el apoyo es bienvenido y súper valorado. Perfecto. Sabiendo que pues los jóvenes juegan también un rol muy importante pues en esta fundación, y sabiendo que la gran cantidad de desechos que ustedes manejan debe ser pues una cantidad bastante grande, ¿han podido percibir algún cambio, ya sea creciente o decreciente de la cantidad de personas pues que se van uniendo a sumarse a esta iniciativa de pues practicar el reciclaje? Definitivamente, ha crecido a lo largo de los años y muchísimo desde el día que lo empezamos a hablar como grupo. Hoy en día no solo ha crecido desde el plano de las personas individuales que reciclan, sino de las opciones. O sea, que existan más emprendimientos o empresas de recolección es una necesidad básica para desarrollar la industria de reciclaje en Panamá porque necesitamos que haya empresas que pidan específicamente esa separación de los residuos para poder sacarle el mayor provecho a los mismos y que trabajen esa educación ambiental para que las personas sepan cómo entregarlos o cuál es el estado, que sí, que no. Todo esto ha sido un trabajo de muchos años, de mucha investigación, de entender las realidades de Panamá, de entender la cadena de manejo de residuos para el país también
para poder desarrollar ese mensaje que ha ido cuajando poco a poco, porque sabemos que este es un tema que no tiene las legislaciones y las reglamentaciones correctas a nivel nacional, y la mayoría de las personas que hoy en día lo hacen, que la verdad es que ha sido un cambio bastante grande el que hemos visto en Panamá, pero queda bastante por hacer y muchas personas que incluir, y todo el mundo tiene que tener las reglas claras definitivamente. Claro, porque como tú mismo lo has dicho, el incremento pues de ese interés de la población se ha visto en tu fundación, eh, y por eso hay que seguir dándole a este tema. Casualmente acaba de preguntar Leopoldo Valderrama que sí, pues me gustaría saber dónde puedo llevar mi reciclaje para el área de Arraiján. Me imagino sus desechos. No sé si Costa Recicla tiene una sede por allá, en caso tal, pues para responderle a él. Pues me encantaría decirte que sí, pero como te menciono, somos una organización sin fines de lucro que hace lo que puede con lo que tiene, de igual manera, ¿no? La verdad es que hacen falta más ubicaciones. Me encantaría poder decirle ahorita mismo que existe una ubicación para Arraiján. Existen empresas que pueden proveer una recolección que va a costar monetariamente la logística de la misma, y es algo que tenemos que entender que es una necesidad por la realidad de cómo se manejan los residuos en Panamá. En Panamá nuestra cadena está hecha para que nosotros seamos un país que acopie y que exporte. Al no existir la industria local que convierta los materiales localmente en Panamá, porque eso va de la mano de entender qué es reciclaje como tal. O sea, hay mucho desconocimiento, hay muchas personas que dicen yo reciclo en casa. No, nadie recicla en casa. Todo lo que hacemos es acumular materiales, que los tenemos que acumular de una manera muy específica, y sobre todo la limpieza es la clave. Entonces, esa cadena, para que se pueda exportar, existen empresas recolectoras en el país que se encargan de darle esa disposición correcta a estos residuos, que son muy específicos, los cuales tienen que contar con una separación no solo del material, y en algunos casos hasta del tipo del color del mismo, para que el comprador lo pueda comprar. Ejemplos muy básicos que nosotros vivimos en nuestro primer punto limpio que manejamos por 4 años estaba en el plástico. Podíamos tener una jornada de recolección de plástico donde iba la empresa a nuestro punto limpio, y eran 4 o 5 horas de trabajo recogiendo alrededor de 350 a 400 kilogramos de plástico, o sea, bastante volumen y peso específicamente. Y, ¿qué te puedo decir? Eso no generaba ni $3.50 porque nos recibían la mayoría de los materiales, y hoy en día sigue siendo una constante a 1 centavo el kilogramo. O sea, eso no da para cubrir los costos de la operación, no da para cubrir la limpieza, no da para cubrir ni la gasolina del operario como tal. Entonces, por eso se paga por un servicio de recolección. Si esos materiales no tuviesen que exportarse y estuviéramos hablando de que se procesaran localmente en Panamá, que se produjeran nuevos productos a raíz de estos residuos, pues estaríamos hablando de un contexto completamente diferente, porque ese dinero no se va del país. Se queda aquí, se convierte y se le da un nuevo uso. Y eso aboga, obviamente, por lo que mencionaba de la economía circular, y es algo que es una necesidad para Panamá, 100%. Literal. Como no existen leyes exactamente para exigirle a la población mantener ese reciclaje, pues es un poquito mucho más difícil, y a pesar de que hay leyes en nuestro país, aún así es difícil hacer las cosas bien. Entonces, queda mucho, y me parece un punto a favor que el reciclaje no sea todavía algo legal, pero que muchas personas estén involucradas, y es que ya se está creando pues esa costumbre de reciclaje en una cierta porcentaje de la población, y que eso va a apoyar muchísimo en el momento de que esto se haga una ley. Y aspirar a esos países que pues he tenido la oportunidad y la gracia de pues percibir que al momento de uno poder separar esos desechos, te bajan un porcentaje de algunos impuestos, y las personas pues se incitan más a hacer esa separación de los desechos, y que sería perfecto porque sales tanto ganando muchas partes, y así incentivas de una forma pequeña a la población a seguir haciéndolo, y que cada vez sean más personas. Pero es un tema que se podría ir con las leyes a mucho a dar, literal. Volviendo un poquito al contexto de las preguntas que tenía planificado, pues se ha contemplado o se ha realizado algún estudio en relación con Costa Recicla y con los desechos sólidos acopiados en su fundación, para saber más o menos cuánto han tenido.
No, de que tenemos los números de lo que hemos recogido, o sea, en el manejo de nuestro punto limpio, en 4 años pudimos desviar de Cerro Patacón más de 550 toneladas de diferentes tipos de materiales, hablando de casi 14 diferentes referencias. ¿Qué hemos encontrado? Pues que la mayoría de las cosas en mayor volumen, estamos hablando de cartón y de plásticos, son los que más volumen porque son los productos de empaque, pues por excelencia se puede decir, ¿no? Aparte de eso, hay mucho trabajo de investigación que se puede hacer desde un plano científico y no solo con lo que nosotros recibiéramos, con lo que pudiese ser muchos de los residuos que llegasen a Cerro Patacón específicamente y todavía más cosas que, créeme, en Panamá estamos en pañales en este tema y empezando por lo más básico, por ofrecer servicios de recolección eficientes y debidamente estructurados. Muchas de las realidades de Panamá no ayudan a esto. Para ser un país tan pequeño, una densidad tan baja, nosotros tenemos que transportarnos muchas distancias para poder ofrecer servicios de recolección eficientes, que en verdad no lo son. Se gasta mucho dinero, se pierde mucho tiempo, ni se diga lo que se gasta en gasolina y al final lo que se hace hoy en día con muchos de los camiones que tenemos para servicios de la ciudad son específicamente camiones que sirven para desechos orgánicos específicamente. Entonces, al tirarle todos estos desechos inorgánicos o metales que no forman parte del uso que debería tener ese tipo de camiones, pues se dañan y se invierte nuevamente y somos muy ineficientes en el tema. La verdad es que falta las reglas claras para el país, como bien lo mencionaste, y hay mucho que se puede investigar para saber cómo apoyar eso y darle una debida reglamentación. Todavía en Panamá, en el 2018, se aprobó la ley 33 de basura cero, que en teoría era la ley que iba a poner este plan en acción para el tema de la separación de los residuos y de garantizar un reciclaje para los desechos que generamos. Y llevamos más de 1080 días esperando la reglamentación de dicha ley y la verdad es que son parte de las realidades de Panamá que a todos nos frustran definitivamente, pero que hay que entenderlas para poder darse cuenta cuáles son las acciones que yo personalmente como panameño puedo tomar para que eso no me afecte específicamente a mí. Literal, yo era una de las que veía como una luz en medio de todo, por medio de esto de basura cero, pero se ha estancado muchísimo, pero todavía pues hay algún porcentaje de que se lleva a cabo. Y viendo todo esto en el contexto de las universidades, pues la mayoría de las carreras están muy ligadas en el contexto de agua, más no tanto de reciclaje. Debería poder empezar de allí o de la manera de la administración de los desechos, porque es algo que se ha llevado muy a la ligera a nuestro país, y empezando por el Cerro Patacón, el lugar donde llega la mayoría de los desechos de nuestro país, y que ya está a un punto casi de colapso. Entonces hay que buscar más alternativas y apoyar a todas estas iniciativas como lo tiene la Fundación de Costa Recicla. Ahora bien, tú habías hablado un poco de lo de los estudios que podían llevar estudiantes. Era mi pregunta siguiente, que si pues hay una disponibilidad de que algunos estudiantes o profesionales interesados en el tema de los desechos y residuos sólidos puedan pues realizar algún tipo de investigación con los materiales que ustedes acopian, como para llevar algún registro o algo así, y aportar pues a la ciencia. 100%, 100% y siempre va a ser necesario. Créeme que yo feliz de poder contar con más apoyo para eso específicamente y todos dentro del grupo de la fundación, porque sí hay unas características que valen la pena investigar de lo que generamos como país. Específicamente hay muchos desechos que nosotros no recolectamos, pero que se generan en casa específicamente y tratamos de cumplir con la mayoría, pero inclusive dentro de esa mayoría hay una segunda caracterización o una segunda o tercera separación que se debe hacer y son trabajos que definitivamente se pueden investigar más al respecto para darle soluciones a las personas. Así que cualquier joven interesado en apoyar la fundación, en trabajar, brindar horas de servicio para hacer algún trabajo de investigación, cuente con las puertas abiertas para hacerlo, definitivamente. Perfecto. No se le ha acercado a nadie o algún estudiante en hacer algo parecido, o es la primera vez que hablamos del tema? No es la primera vez, Ok, perfecto. definitivamente ya lo hemos abierto y créeme, tenemos alianzas con tanto la USMA como con la UTP, con diferentes legislaturas específicamente, para no solo tener voluntarios para nuestras actividades, sino para que sientan la disponibilidad y la apertura para trabajar cualquier tipo de iniciativa
que se les ocurre, porque al final del día muchas de estas cosas son por voluntad propia, y como bien lo mencionaste, al no ser uno de estos temas estandarizados a nivel nacional para hablar de reciclaje o de educación ambiental, se tratan muchas cosas muy específicas. Hablamos de electricidad o hablamos de agua, más no necesariamente hablamos del tema de los residuos. Así que hay muchas oportunidades de mejora inclusive para poder crear especialistas en este tema a nivel nacional. Perfecto, porque en verdad faltan muchos estudios de esto. Casualmente ayer publicamos de unos estudios que estaban llevando personas en nuestro país. Fue una búsqueda exhaustiva porque hay muy pocos proyectos de investigación que se están llevando o se hayan llevado, digamos, en los últimos 5 años, porque entre más latente sea la información, mucho más verídico es el resultado y se puede comprobar, digamos, que más acertado a la realidad. Y prácticamente solamente dos proyectos de investigación pudimos encontrar, uno en la UTP y uno en la Universidad de Panamá, y uno es de licenciatura que buscaba pues utilizar material PET y otro tipo de plástico para utilizar en como concreto, me parecía excelente. Y el otro estudio era un máster, pero era más bien de la autoridad de aseo, en la cual pues planificaba una manera mucho más pues detallada cómo deberían ser las rutas y cómo debería ser la gestión de los residuos dentro del proyecto. Así que pues uno es, creo que todavía está latente y el otro es 2019, así que pues hay todavía potencial para seguir estas investigaciones y pues aflorar mucho más en el tema de esta reunión. Eh, ¿Sabes? ¿Algún curso o cursos que sepas que estén dictando en donde puedan ayudar a esos jóvenes que tienen interés en descubrir y investigar el tema de reciclaje o desechos sólidos? Como tal, en Panamá, pues muy poco, mucho más a nivel internacional, definitivamente, y países que estén más avanzados que nosotros en estos temas. Hablo mucho y me encanta mucho lo que está haciendo los Países Bajos. Creo que es un país que está a la vanguardia en este tema y sobre todo en lo que es economía circular. Creo que ahí lo único que puedo decirte es poner una pequeña propaganda de las cosas que hace la fundación y dentro de las cuales están estas capacitaciones, que la hemos hecho tanto para escuelas como para universidades, que la hemos hecho para empresas, y ahí tocamos mucho de estos temas que abogan por esta realidad que vive Panamá, que dan esas pequeñas opciones para saber qué podemos hacer individualmente los panameños para cambiar este manejo de residuos que tenemos actualmente y entonces trabajar esa separación inicial, ese conocimiento inicial que hay que tener para poder efectivamente hacer un reciclaje como tal de los desechos que generamos. Entonces, hay un pedazo de conocimiento básico que ese es el que trata de proveer la fundación, así que cualquier interesado, ya sea que sea a nivel personal o que sea para su clase en específico o algo, siéntase en la confianza de escribirnos. Siempre lo ponemos en nuestras redes sociales para que las personas sepan que podemos participar, que podemos brindar de nuestras charlas, de nuestras capacitaciones, para sí, obviamente, pues, tener más personas sumadas a lo que estamos haciendo. Ahí saludos a Gabriel, al presidente de la Cámara de Ujú. Reciclaje, que está presente también. Sí, saludos, Gabo. Sabes, hablando un poquito de esas capacitaciones y todo eso, pues hay un miembro dentro de YPN que me había pues sugerido hacer una consulta de que él no sabía muy bien dónde llevaban los residuos. O sea, ustedes recopilan, pero entonces después, ¿qué se hace con eso? No, y es una pregunta que normalmente sale y créeme que nosotros nos las hicimos al inicio también. O sea, ¿qué pasa con, ¿verdad? Con lo que recogemos? O sea, ¿cuál es el destino final? Y la verdad es que esto es un mundo, o sea, es un mundo bien complejo. El mundo del reciclaje, dadas las realidades de Panamá, la mayoría de los desechos, para no decir todos, porque hoy en día no son todos, se exportan. Y se exportan dependiendo de la demanda que existe en el país comprador, específicamente. Para darte ejemplos específicos, el vidrio que nosotros recopilamos termina en Costa Rica porque allá está la planta que procesa el vidrio y lo convierte de vuelta, ya sea en vasos, sea en otras botellas para que entren de vuelta y que sean otros productos específicamente. Y qué casualidad de la vida que esta empresa estaba en Panamá, pero al no tener la demanda, al no tener la disponibilidad del desecho en un estado en específico donde se pudiera reciclar,
pues no le daban los números para mantenerse en el país. Y tenemos ambos vecinos, tanto Costa Rica como Colombia, muchos más avanzados que nosotros aquí en Panamá, y Panamá tiene un atraso que va a tomar tiempo, definitivamente, pero dentro de todo, la ventaja que llegamos a tener es que somos un país más pequeño. O sea, que toda esa desventaja que tengamos de tiempo la podemos ganar si simplemente se hace un plan de Estado para este país, porque no es muy grande y la verdad es que se puede controlar y se puede sacar provecho. Pero como te menciono, todo termina siendo exportado, inclusive papel a molinos en Ecuador o en Brasil, y el plástico dependiendo del comprador que exista en el mercado. O sea, hay muchas opciones, y la verdad es que no es fácil. Yo admiro mucho a estas empresas que hacen este tipo de trabajos para tratar de darle una segunda vida a estos desechos que generamos en Panamá, porque no es sencillo y la verdad es que es un trabajo digno de admirar. Literal. Ese punto que tocaste del vidrio, creo que tenía un conocimiento de que es uno de los más difíciles de procesar y que es un poquito más costoso el proceso de agarrar el vidrio y transformarlo en algo diferente. Y pues siendo eso de que se haya movido a Costa Rica es una total desventaja para nuestro país, pero que igual no nos queda tan lejos. Sería sumamente interesante pues investigar un poquito de cómo, cuál sería el impacto, tanto de las emisiones principalmente, al exportar esos materiales que pudiesen ser tratados en nuestro país. Porque cuando se implementa una ley o algo mucho más rígido en la parte legal de esto, se va a tener que llevar a sacar los papeles de eso, de que no, pues no es lo más eficiente exportar, porque no sabemos cuánto vamos a seguir contaminando por el hecho de reciclar algo, y creo que es un tema que también se podría investigar, y los que están interesados en escuchar este live, pues ahí podrían empezar. Definitivamente, Eh, definitivamente. Y créeme, para añadir a eso, la cadena de los desechos siempre nos va a llevar de último a reciclar. Por más ineficiente que pueda llegar a ser, que yo concuerdo contigo que es ineficiente tener que exportarlo, que se pueda reciclar el material va a terminar siendo siempre más positivo que verlo en los manglares, verlo en los ríos y sobre todo verlo en nuestras playas y en el océano. Así que, dada esta realidad que tiene Panamá, que definitivamente puede ser mejor, es mejor hacer ese poquito que se puede a no hacer nada. O claro. quedarnos en ese interín que la verdad es que es esa área gris que nos Sí, caracteriza. sin duda. Y un punto que quería recalcar aquí es que en el post que hicimos el 17 de mayo referente al Día Mundial de Reciclaje, pues ahí hicimos, enfatizamos mucho de que ya pues no son 3 R's que se hablaba antes, y que ya hay hasta 7, y en muchos pues artículos que pude investigar, las R's cambian dependiendo de cómo lo perciba el autor. Así que quizás hayan hasta más de 7 R's dentro de las aristas de reciclaje, y pues habla mucho ese contexto de que tenemos que también visualizar pues el hecho de reducir lo que compramos, que no se vaya pues a darle una mejor disposición, tratar de no comprar lo que sea innecesario y generar más residuos, que es lo que no queremos. Perfecto. A María, saber qué exhortación darías tú como Diego Ferro y tan encaminado en el tema de reciclaje en esos jóvenes que tienen pues interés en este tema de la cultura de reciclaje y aún así pues desean emprender algún tema de esto, y que pues seamos más los que son investigadores y que busquen otras alternativas empezando desde un problema en el tema del reciclaje? Hay muchísimo que hacer para Panamá. Y no solo en nivel de ciudad de Panamá, definitivamente acá puede estar la mayoría de las personas, pero todo el país necesita involucrarse en eso. Necesitamos agentes de cambio en todos lados. Y empieza por la educación, empieza por conocer qué se hace en Panamá, cómo funciona la cadena de los residuos, para poder sugerir cualquier tipo de solución la cual pueda cumplir con alguna desviación de ese desecho que termine ya sea en vertedero, generando tanto calor como emisiones. Y la verdad es que hay mucho que cambiar. Hay mucho que cambiar y la mejor recomendación es investiguen, estudien,
no tengan pena a tener conversaciones, hacer llamadas. Así empezamos nosotros. Y cuenten con las redes sociales de la Fundación para responder cualquier pregunta. Si no sabemos la respuesta, se los vamos a decir porque no somos perfectos. Y la verdad es que hay mucho que queda por investigar para el país y para proveer soluciones como tal. Así que cualquier motivación que exista, denle cariño, denle cariño. Así es. Muchísimas gracias, Diego. Cabe destacar esos puntos importantes que pues la Fundación tiene puestas abiertas a aquellos que quieran hacer investigación y por cuenta propia de que está la JIC en la UTP, que uno hace investigaciones pequeñas, pues buscar este tema que es de mucha relevancia y que siento que se ha dejado muy atrás en nuestro país y pues que estos estudiantes tienen esa oportunidad que en 6 meses, en lo que dura la carrera, la materia, pueden hacer investigación dentro de Costa Recicla. Y por otro punto, aquellas personas que nos están escuchando y que no son ni investigadores, ni le llaman pues esa parte de investigar, quedarnos con ese comentario que nos hizo Leopoldo Valderrama de que pues es importante comprar sumamente solamente lo necesario y tratar de reducir lo más que se pueda los desechos que no tienen pues una utilidad más allá que en el momento en que se emplea o que ya uno deja de utilizarlo, por así decirlo. Así que muchísimas gracias, salud, Diego, por esta reunión, que fue sumamente interactiva. Siento que es la reunión con la que más me he sentido en ambiente. Gracias a todos los que participaron, hicieron preguntas. Creo que fue de mucho agrado. Así que los espero el otro viernes que nos tenemos otro Hoy Café. Gracias. Chao. Buenas tardes, chao, chao.